Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo maravilloso o al menos uno decente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a interesar: amor prohibido, secretos oscuros en bodas turcas. Su copyright suena como el título de una telenovela, y en cierta forma, lo es. Pero lo que vamos a explorar hoy es mucho más complejo y a veces, incluso, más dramático que cualquier ficción superíndice 3N. Vamos a adentrarnos en las tradiciones y costumbres de las bodas turcas, pero no solo en la parte brillante y festiva. Vamos a mirar bajo la superficie, a explorar esos rincones oscuros donde el amor se entrelaza con las expectativas familiares, las presiones sociales y a veces incluso, la prohibición superíndice 3N. Hablaremos de historias de amor que desafían las normas, de relaciones secretas y de las consecuencias devastadoras que pueden acarrear. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta explorar las culturas y los relatos humanos que se esconden detrás de ellas, les invito a que se suscriban a mi canal. Tengo muchos vídeos similares planeados, y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita también copyright N para que no se pierdan ninguno de mis nuevos vídeos. Y ahora preparo copyright monos para un viaje fascinante y a veces perturbador al mundo de los amores prohibidos y los secretos oscuros en las bodas turcas. Vamos a ello. Las bodas en Turquía son mucho más que una simple celebración superíndice 3N del amor entre dos personas. Son eventos sociales de gran importancia, que involucran a familias enteras y que cargados de tradiciones y simbolismos ancestrales. La preparación superíndice 3N para una boda puede durar meses, incluso aún más menos y la ceremonia en es un espectáculo de colores, música y danza. Pero debajo de toda esa pompa y circunstancia, se esconde una red compleja de expectativas familiares, jerarquías sociales y normas culturales que a veces pueden sofocar el amor y dar lugar a situaciones muy complicadas. En una sociedad donde la familia a menudo tiene un peso enorme en las decisiones personales, el amor puede convertirse en un campo de batalla donde se enfrentan los deseos individuales y las obligaciones familiares. Uno de los aspectos más importantes a considerar es el concepto de honra en la cultura turca. La honra de la familia, y especialmente la de las mujeres, es algo que se protege con fervor. Y la elección superíndice 3N de un CEU superíndice 3 Niuge puede tener un impacto significativo en esa honra. Tradicionalmente las familias tenían un papel muy activo en la elección superíndice 3N de los esposos para sus hijos, y aunque esto ha ido cambiando con el tiempo, la opinión superíndice 3N de los padres y los familiares mayores sigue siendo muy importante. Esto puede llevar a situaciones en las que el amor verdadero se ve comprometido. Imaginen a una joven que se enamora de alguien que su familia no aprueba. Quizás ese alguien no pertenece a la misma clase social, o no tiene el mismo nivel de educación superíndice 3N, o simplemente no encaja con las expectativas que la familia tiene para ella. En estos casos, la joven puede verse obligada a elegir entre su amor y su familia, una elección superíndice 3N desgarradora que puede tener consecuencias devastadoras. O consideremos el caso de los matrimonios arreglados. Aunque cada vez son menos comunes, aún existen en algunas regiones de Turquía, especialmente en las zonas rurales. En estos matrimonios, los superíndice 3 venes no tienen voz ni voto en la elección superíndice 3N de su pareja, y se ven obligados a casarse con alguien que no aman, a veces incluso con alguien a quien no conocen. Esto puede dar lugar a relaciones infelices y a vidas llenas de frustración superíndice 3N. Pero incluso cuando el matrimonio es por amor, la presión superíndice 3N social puede ser abrumadora. En una sociedad tan tradicional como la turca, se espera que las parejas cumplan con ciertos roles y expectativas. Se espera que la mujer sea una buena esposa y madre, que cuide del hogar y de la familia. Se espera que el hombre sea el proveedor y el protector de la familia. Y cualquier desviación superíndice 3N de estas normas puede ser vista con desaprobación superíndice 3N y puede generar tensiones dentro de la pareja y con sus familias. Ahora bien, vamos a hablar de esas historias que se murmuran en voz baja, en los Cafu Copyright S y en las reuniones familiares. Historias de amor que desafían las convenciones, que se esconden a la luz del día y que a menudo terminan en tragedia. Pensemos en el amor entre personas de diferentes religiones. En Turquía, la gran mayoría de la población superíndice 3N es musulmana,
pero también copyright N hay minorías cristianas y juduas. Y aunque la convivencia entre las diferentes religiones suele ser pacífica, el matrimonio entre personas de diferentes credos puede ser visto con recelo por algunas familias. Imaginen el conflicto que puede surgir si una joven musulmana se enamora de un joven cristiano, o viceversa. Las diferencias religiosas pueden convertirse en un obstáculo insuperable para su amor, y pueden enfrentarse a la oposición superíndice 3N de sus familias y de sus comunidades. Otro tema tabú es el amor entre personas del mismo sexo. En Turquía la homosexualidad no es ilegal, pero la sociedad sigue siendo muy conservadora en este tema, y las personas LGBT a menudo sufren discriminación superíndice 3N y estigma. Imaginen el coraje que se necesita para amar a alguien del mismo sexo en una sociedad que no lo aprueba. Imaginen el miedo a ser descubierto, a ser rechazado por la familia y los amigos, a perder el trabajo y la posición superíndice 3N social. Muchas parejas homosexuales se ven obligadas a vivir su amor en secreto, a esconder su verdadera identidad y a renunciar a la posibilidad de formar una familia. Y no podemos olvidar el tema del adulterio. En una sociedad donde la fidelidad es tan valorada, una infidelidad puede tener consecuencias devastadoras. No solo puede destruir un matrimonio y una familia, sino que también copyright N puede manchar la honra de la persona infiel y de su familia. Las historias de adulterio suelen ser silenciadas, escondidas bajo la alfombra, pero a veces salen a la luz, y cuando lo hacen, pueden desencadenar verdaderas tragedias. He oído hablar de casos de mujeres que han sido repudiadas por sus familias después copyright S de ser acusadas de adulterio, incluso sin pruebas concretas. He oído hablar de hombres que han sido deshonrados por sus comunidades después copyright S de haber sido descubiertos con otra mujer. Y he oído hablar de crímenes de honor, actos de violencia extrema cometidos por familiares para alabar la honra de la familia. Estos crímenes son abominables y absolutamente inaceptables, pero son una triste realidad en algunas partes del mundo, incluyendo Turquía. Pero no todos son tragedias y secretos oscuros. También copyright N hay historias de amor que triunfan a pesar de las dificultades, historias de personas que se atreven a desafiar las normas y a luchar por su felicidad. Historias de parejas que superan la oposición superíndice 3N de sus familias, que derriban barreras religiosas y culturales, que encuentran la forma de vivir su amor abiertamente y con orgullo. Conozco la historia de una joven turca que se enamoró superíndice 3 de un extranjero. Su familia se oponó rotundamente a la relación superíndice 3N, ya que no querían que se casara con alguien que no era turco y que no compartía su cultura. Pero la joven estaba decidida a luchar por su amor. Convenció superíndice 3 a su familia de que conocieran a su novio, les demostró superíndice 3 que era un buen hombre y que la amaba de verdad. Al final, la familia cedió superíndice 3, y la pareja pudo casarse y formar una familia feliz. También copyright N conozco la historia de una pareja homosexual que se casó superíndice 3 en secreto en el extranjero y que luego regresó superíndice 3 a Turquía para vivir su vida abiertamente. Sabían que se enfrentarían a la discriminación superíndice 3N y al prejuicio, pero estaban decididos a no esconderse mu-s. Poco a poco fueron ganándose el respeto y la aceptación superíndice 3N de su familia y de sus amigos, y hoy en día son una pareja muy querida y respetada en su comunidad. Estas historias nos demuestran que el amor puede ser mu-s fuerte que las convenciones sociales, que las presiones familiares y que los prejuicios culturales. Nos demuestran que es posible desafiar las normas y vivir una vida autocopyrightica y feliz, incluso en una sociedad conservadora como la turca. Pero también copyright N es importante recordar que no todas las historias tienen un final feliz. Muchas personas se ven obligadas a renunciar a su amor por presión superíndice 3N de sus familias, por miedo a la discriminación superíndice 3N o por temor a las consecuencias sociales. Y es por eso que es tan importante seguir luchando por la igualdad y la aceptación superíndice 3N, para que cada persona tenga la libertad de amar a quien quiera y de vivir su vida plenamente. Y hablando de libertad y de amor, quiero recordarles que el amor es un derecho fundamental, un derecho que no debe ser negado a nadie, independientemente de su religión superíndice 3N, su origen u con diéresis copyrightnico, su orientación superíndice 3N sexual o su condición superíndice 3N social. Todos tenemos derecho a amar y a ser amados, y todos tenemos derecho a construir una vida feliz y plena junto a la persona que amamos. Asu que si es tú en una situación superíndice 3N difícil, si es tú luchando por su amor contra la oposición superíndice 3N de sus familias o de la sociedad,
quiero decirles que no es tú, N solos. Hay muchas personas que han pasado por lo mismo que ustedes, y hay muchas personas que es tú, N dispuestas a apoyarles. Busquen ayuda, hablen con alguien de confianza, no se rindan. Recuerden que el amor siempre vale la pena luchar por u con diéresis copyright L. Y recuerden también copyright N que el amor no lo es todo en la vida. Es importante tener amigos, una familia que nos apoye, un trabajo que nos guste y una vida plena y satisfactoria. No permitan que el amor se convierta en una obsesión superíndice 3N, en una fuente de sufrimiento y de angustia. Aprendan a amarse a sí mismos, a valorarse y a respetarse. Y si el amor no llega, no se desesperen. Recuerden que la felicidad no depende de tener pareja, sino de estar en paz con uno mismo y de disfrutar de la vida. Y antes de concluir, quiero hacer una pequeña más menos a reflexión superíndice 3N sobre el papel de las bodas en todo esto. Las bodas son celebraciones hermosas y significativas, pero también copyright N son eventos que pueden generar mucha presión superíndice 3N y muchas expectativas. Es importante recordar que una boda es solo el comienzo de un camino que debe ser construido con amor, respeto y comprensión superíndice 3N. No permitan que la presión superíndice 3N de organizar la boda perfecta, de complacer a sus familias o de cumplir con las expectativas sociales les impida disfrutar de este momento especial. Recuerden que lo más importante es el amor que se tienen el uno al otro, el compromiso que han asumido y el deseo de construir una vida juntos. Y si en algún momento se sienten abrumados por la presión superíndice 3N, no duden en pedir ayuda. Hablen con sus familias, con sus amigos, con un consejero matrimonial. No tengan miedo de mostrar su vulnerabilidad y de pedir apoyo. Hemos llegado al final de nuestro viaje por los amores prohibidos y los secretos oscuros en las bodas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos explorado un tema complejo y a veces doloroso, pero también copyright N hemos encontrado historias de esperanza y de superación superíndice 3N. Hemos visto que el amor puede ser una fuerza poderosa que desafía las normas y que derriba las barreras. Y hemos recordado que todos tenemos derecho a amar y a ser amados. Gracias por acompañar más menos arme en este viaje. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Si les gustó superíndice 3, por favor do copyright genme un me gusta y compártanlo con sus amigos. Me ayudará muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Me encantará saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Conocen alguna historia de amor prohibido que quieran compartir? Do copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también copyright N son bienvenidos. Y para terminar, les invito nuevamente a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Tengo muchos vídeos interesantes planeados, y no querrú N perdu copyright celos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al día con mis últimas noticias y proyectos. Muchas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Recuerden, amen libremente, vivan plenamente y sigan explorando el mundo que nos rodea. Hasta la pro superíndice 3 Sima.